En ningún lugar el Espíritu Santo dice que nos derriba o nos hace reír de una manera torpe, ni genera temperatura o calor corporal, o nos da hipo, o nos da convulsiones, o nos coloca en algún tipo de estupor, a hacernos ver y haciendo que gemamos, brincamos y nos revolquemos. Pero hay otra cosa que el Espíritu Santo hace en particular que quiero que observen. Y esta es la prueba genuina de una obra del Espíritu. Vaya a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus. Y es un desafío hacer eso, porque Pablo dice en 2 Corintios 11, 14 y 15, que los maestros falsos, los profetas falsos, están disfrazados como ángeles de luz. Entonces, se necesita algo de discernimiento, ver la verdad. Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba del profeta que dice ser un profeta verdadero? En primer lugar, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿cómo sabe usted cuando es una obra verdadera del Espíritu Santo? Siempre va a apuntar a Cristo. No va a apuntar al Espíritu Santo. Puedo mostrarle esto si usted regresa al capítulo 14 que Josías leyó del Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, unos cuantos versículos aquí. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué va a ser la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo va a apuntarles a Cristo y las palabras de Cristo. Dicho de manera simple, los va a enviar de regreso a la Biblia, de regreso al Evangelio y a toda la Escritura. En el capítulo 15 de Juan, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él los va a llevar a la Escritura y Él va a llevarlos a oír las palabras de Cristo y les va a mostrar a Cristo a lo largo de la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas 24? Jesús dijo que Moisés y los profetas y todas las Escrituras hablaron acerca de Él. Y también el Antiguo Testamento, incluso más y con más claridad el Nuevo Testamento. Entonces, en donde hay un ministerio verdadero del Espíritu, la gente no está perdiendo la conciencia, la gente no se está cayendo. Están llegando a tener una visión clara de Cristo como es revelada en su propia enseñanza y en la revelación divina de la palabra de Dios.
acerca de Él. En el capítulo 16 de Juan y en el versículo 13, de nuevo, por tercera vez nuestro Señor dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cómo hará eso Él? Porque no hablará por su propia cuenta. Él no va a decirles algo acerca de sí, Él no va a hablar acerca de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él revela a Cristo en su palabra, en sus palabras, a lo largo de la revelación divina y en todas sus promesas. ¿Y por qué es que Él revela esto a nosotros? Versículo 15 dice, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué es que Él hace eso? Porque todo pertenece a nosotros también. El ministerio del Espíritu Santo es mostrarle a usted qué es de usted en Cristo. Es claro, es bíblico, es teológico, es doctrina sana, no es emoción, no es locura emotiva. Si usted regresa a 1 Juan 4, esto es afirmado. Versículo 4, vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido. Esto es a los falsos profetas, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, aquí está la segunda manera en la que usted puede identificar un ministerio verdadero del Espíritu Santo. Él lo instruye a usted de tal manera que Él lo libra a usted de la influencia de los falsos maestros. Si usted está en el movimiento carismático, entonces usted está aceptando todo el engaño de ese movimiento. Hay toda razón para asumir que usted no posee al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo. De lo contrario, el Espíritu Santo le dará a usted el discernimiento para ver la verdad, porque Él es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El movimiento carismático es popular porque está ofreciéndole al mundo lo que el mundo ya quiere: salud, riqueza, prosperidad, dinero, éxito, curación. Ese es el mensaje que el mundo quiere. La obra verdadera del Espíritu Santo nos da a Cristo. Juan Owen dijo esto: el ministerio del Espíritu consiste en que Él trae la persona y las promesas de Cristo para que las recordemos, glorificándolo a Él en nuestros corazones, derramando en nosotros el amor de Dios, dando testimonio en nosotros y con nosotros en términos de nuestro estado y condición espirituales, sellándonos hasta el día de la redención. Aquí está la sabiduría del Espíritu: conocer a Cristo en la plenitud de su belleza. En el capítulo 10 de Hebreos, estamos solo apilando algunas escrituras importantes para que entendamos esto. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Esta es la sangre de Cristo, en su muerte sacrificial, en la cual fue santificado. Y después, al final del versículo 29, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia.
¿Sabe usted cómo insultar al Espíritu de gracia? Muestre la indiferencia hacia su función. ¿Y cuál es su función? Mostrarnos a Cristo. Mostrarnos a Cristo. Él da testimonio de Cristo. Usted lo insulta si usted rechaza su testimonio acerca de Cristo. Y es en primer lugar y sobre cualquier otra cosa, el testimonio que está incrustado, grabado en la Biblia. Él es el que inspiró la Biblia, en donde todo el relato de Cristo es provisto. Rechazar al Espíritu Santo, esencialmente, es rechazar a Cristo. La palabra que es traducida hiciere afrenta es una palabra griega que significa básicamente ser audaz, osado, ser insolente, insultar de manera violenta. Si usted no dobla la rodilla ante la gloria plena de Cristo, usted ha insultado al Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando usted insulta al Espíritu Santo? Versículo 30, Hebreos 10. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted no debe insultar al Espíritu Santo. Usted no debe rechazar al Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesucristo. Porque usted cae en manos de Dios en juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo actuó en la creación. Génesis 1. El Espíritu Santo actúa en la nueva creación, la regeneración. Juan 3, somos nacidos del Espíritu. El Espíritu Santo nos transforma. Él es el que nos transforma de lo que somos antes de que somos convertidos a semejanza de Cristo. El Espíritu Santo nos purga y nos purifica. El Espíritu Santo confronta, consuela, equipa, asegura e ilumina. Entonces, cuando usted piensa en la obra del Espíritu Santo, la prueba es fácil, la prueba es simple. ¿Acaso el que dice estar representando al Espíritu Santo nos presenta a Cristo en toda su gloria, a partir de todas las páginas de las Sagradas Escrituras, de tal manera que la respuesta que tenemos es entender que estamos bajo el juicio eterno si rechazamos el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo? Si recibimos ese testimonio del Espíritu Santo, recibimos salvación, perdón, y nos volvemos coherederos con Cristo. Allá atrás, en los mandamientos, 10 mandamientos en Éxodo, Dios dijo, no tomarán mi nombre en vano. En otras palabras, no digan cosas acerca de mí que no son verdad. No me representen de manera errónea. He dicho esto a lo largo de los años muchas veces, debido a que estoy en un púlpito cada semana de mi vida y lo he hecho por, 60 y tantos años. Mi temor más grande es que yo diga algo acerca de Dios como si fuera verdad, cuando no lo es. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y cuál era el castigo para eso? Muerte. Muerte. No es solo usar el nombre de Dios como una mala palabra. No tomarás su nombre en vano, en el sentido de que lo representas mal a Él. Deuteronomio 28.
Entonces vamos de nuevo remontándonos hasta atrás. En Deuteronomio 28 hay una advertencia que va en línea con esto, hacia el final del capítulo, versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Piensen esto. Los falsos maestros le ofrecen a usted salud al representar de manera equivocada a Dios. ¿Quién va a hacer que usted esté enfermo? ¿Quién va a declarar juicio contra usted? Esto es muy práctico. Temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces, y si no lo haces, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Versículo 62 al final. Todo esto por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Usted no puede representar mal a Dios y recibir bendición de Dios. Ellos ofrecen algo que no pueden darle a usted. Lo que ellos dan es el juicio de Dios. La Escritura tiene tantos nombres magníficos para el Espíritu Santo. En Job 33, Él es llamado el aliento del Todopoderoso. En Hebreos 9, Él es llamado el Espíritu Eterno. Salmo 51, el Espíritu bondadoso. Salmo 143, el buen Espíritu. En Isaías 11, Él es el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu de Dios. El Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia. Sabiduría, consejo, poder, entendimiento, conocimiento, temor del Señor, Espíritu de verdad, Espíritu de santidad, Espíritu de gloria y el Consolador y otras Escrituras. Lucas 1 lo llama el poder del Altísimo. Él es tan santo como el Padre, tan santo como el Hijo, tan lleno de gracia como el Padre, tan lleno de gracia como el Hijo, tan amoroso como el Padre y tan amoroso como el Hijo. Y Él espera ser honrado como tal. Voy a decir que la Iglesia ha hecho un esfuerzo por defender al Padre, por proteger la reputación del Padre. La Iglesia ha hecho un esfuerzo por proteger al Hijo. Pero la Iglesia evangélica ha abusado al Espíritu Santo. Y ha estado pasando ya por demasiado tiempo. Y no es solo la Iglesia carismática. Las iglesias pragmáticas, las iglesias mega grandes, las iglesias que son amigables y que están motivadas por la cultura y que quieren ser amigables con la gente. Literalmente expresan indiferencia hacia el Espíritu Santo. No necesitan ellos al Espíritu Santo. Tienen un sistema. Ellos tienen un mecanismo. Ellos tienen una estrategia. Tienen un plan. Y su estrategia, su técnica, su inteligencia va a hacer que consigan los resultados que quieren. Si siguen el estilo y la música y cómo forjas la manera de hablar, cómo hablas, y comienza con apelar a los deseos carnales del pecador, tratando de hacer amigos con el mundo y mediante la inteligencia atraerlos a Cristo. ¿Qué función tiene el Espíritu Santo en eso?
En donde quiera que el pragmatismo gobierna, el Espíritu Santo es deshonrado. Incluso los no cesacionistas, aquellos que piensan que los dones ya no existen en la actualidad, señales, milagros y lenguas, también minimizan la obra del Espíritu Santo porque le atribuyen milagros falsos, sanidades falsas al Espíritu Santo. Los que creen en esos milagros. Bueno, necesitamos limpiar nuestra mente de todos los insultos y ver la gran obra del Espíritu Santo en conclusión. Vea Romanos 8:28. Romanos 8:28. El Espíritu en el versículo 27 está intercediendo conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo entonces es consistente con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Versículo 28. Y que todas las cosas le ayuden a bien a todos aquellos que le aman a Dios, los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces el Espíritu Santo está alineado perfectamente con la voluntad de Dios, lo cual es controlar todo en las vidas de aquellos que aman a Dios para cumplir su propósito. Y así se ve ese propósito. Versículo 29 y 30. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Deténgase ahí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que aquellos que lo conocen sean conformados a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el protótocos, el primordial entre muchos hermanos. Él nos predestinó, Él llamó, Él justificó y Él glorificó. Para que en últimas conformar a su pueblo a la imagen de Cristo. Entonces el Espíritu Santo no solo apunta a Cristo para que veamos a Cristo y para que conozcamos a Cristo como es revelado en las páginas de la Escritura. El Espíritu Santo apunta a Cristo para que nosotros podamos volvernos como Cristo. Entonces, ¿quiere probar la obra del Espíritu? ¿Produce semejanza a Cristo? ¿Produce semejanza a Cristo? En 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18 es uno de esos versículos tan importantes. Por tanto, todos nosotros como creyentes, mirando a cara descubierta, esto es, sin nada que nos oscurezca, nada que nos bloquea, como era el caso en el Antiguo Testamento antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito, estamos mirando en un espejo claro, y ese espejo es claro, es la palabra de Dios, y estamos mirando la gloria del Señor. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque el Espíritu del Señor, mencionado 2 veces en el versículo 17, el Señor es el Espíritu del Señor, y por su poder se nos da en un espejo claro, refiriéndose a la revelación de Dios en la Escritura, la gloria del Señor, vemos a Cristo claramente, porque el Espíritu lo ha hecho que sea claro Él en la Escritura, y conforme miramos su gloria, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Y después ve esto, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es la obra del Espíritu? Mostrarle a Cristo, y conforme usted ve a Cristo,
conformarlo a Cristo, más y más como Él, de un nivel de gloria al siguiente nivel, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Nos muestra a Cristo. Y si hay una obra del Espíritu Santo, será una obra que glorifica a Cristo, que mete a la gente a las Escrituras para ver a Cristo, mediante lo cual el Espíritu Santo entonces va a conformarlos a la imagen misma de Cristo, de una manera ascendente. Permítame resumir esto al decirlo de esta manera. El Nuevo Testamento revela todo aspecto de la obra del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo. Lucas 1 dice que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Y también nosotros nacimos del Espíritu. Él fue madurado por el Espíritu Santo. Él creció en sabiduría, estatura, favor con Dios y los hombres. Nosotros crecemos por el Espíritu Santo. El Espíritu estuvo presente en su bautismo. Y también el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo. El Espíritu estuvo sustentándolo a Él en Lucas 4 en su tentación. Y también el Espíritu nos fortalece en el hombre interior para resistir la tentación. Él fue capacitado por el Espíritu, Lucas 4, 14 y 15, para el ministerio. El Espíritu Santo nos capacita para el ministerio. Es cuando el Espíritu viene sobre nosotros, Hechos 1:8, que somos eficaces como testigos. Él fue lleno del fruto del Espíritu. Todo el fruto del Espíritu fue verdad en Él todo el tiempo. El Espíritu produce ese fruto en nosotros. Gálatas 5. Cristo incluso fue perfeccionado por la obediencia producida en Él, por el poder del Espíritu Santo y a través del sufrimiento. Él aprendió la obediencia por lo que padeció. Y el Espíritu nos perfecciona mediante la obediencia que Él produce en medio del sufrimiento. Cristo enfrentó la muerte de manera triunfal en el poder del Espíritu. Eso es lo que dicen Hebreos 9:14. Y nosotros enfrentamos la muerte por la presencia consoladora y el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús fue resucitado de los muertos por el Espíritu Santo. Romanos 1, el Espíritu resucitó a Cristo de los muertos. Y el Espíritu dará vida a nuestros cuerpos de resurrección también. Verdaderamente un paralelo sorprendente, ¿no es cierto? Toda obra que el Espíritu hizo en la vida y ministerio de Cristo lo hace en el creyente. Cualquier obra verdadera del Espíritu hace mucho, mucho de Cristo. Exalta a Cristo. Esa es la razón por la que en Juan 16:7 dice: es mejor para vosotros que me vaya, porque si yo me voy el Espíritu va a venir. ¿Por qué es eso mejor? Porque Jesús dijo: Él ha estado con ustedes, pero estará en ustedes. Él ha estado con ustedes en mí, pero cuando yo me vaya, les voy a enviar, lo voy a enviar a Él, a ustedes. Y Él va a estar en ustedes. Él ha estado con ustedes en mí, pero Él va a estar en ustedes. Juan 14:7. El Espíritu vive en usted como creyente para hacerlo como Cristo. Esa es una realidad sorprendente. No es solo que el Señor nos salva. No es solo que Él nos permite ir al cielo. Él está en el proceso de hacernos como su Hijo, para que Él sea el primordial entre muchos que son como Él.
1 Juan 3 lo lleva todo a una conclusión. Seremos como Él cuando le veremos como Él es. Esa es la obra del Espíritu. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra, tu verdad, su claridad, su magnificencia. Te agradecemos especialmente por la gracia que nos da a pecadores indignos tales realidades tan magníficas espirituales, que somos el templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Cristo vive en nosotros, incluso así como lo hizo en el Hijo, para llevarnos a la gloria final. Anhelamos el día cuando alcanzaremos esa gloria final. Pero hasta ese entonces, bendito Espíritu Santo, muévenos de gloria en gloria, a gloria, a gloria, cada vez incrementando más nuestro parecido a Cristo. Oramos en su nombre. Amén.